Continuando con la fisiología glomerular, ahora tenemos que hablar de la fisiología de los túbulos renales. Nosotros en la clase anterior hablamos de depuración renal y hablamos más o menos de los mecanismos de transporte que en general, y cómo clasificamos los mecanismos de transporte y cómo eran en general los distintos túbulos. Ahora vamos a ir túbulo por túbulo. Vamos a empezar con el nefrón proximal, es decir, con el túbulo contorneado proximal. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a la fisiología del túbulo contorneado proximal. Funciones del TCP. Fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Primero, el túbulo contorneado proximal tiene 3 segmentos, el S1, el S2 y el S3 en fisiología. El S1 y el S2 es lo que en histología corresponde a la pars convoluta de la corteza y el S3 a la pars recta medular. Respecto a la permeabilidad de su membrana, es muy permeable al agua, es muy permeable a solutos inorgánicos como el cloruro de sodio y otros, y es muy permeable a solutos orgánicos como la urea. ¿Dónde se localiza? Bueno, en el túbulo vinífero tengo el segmento más largo es el túbulo contorneado proximal de la corteza, y tengo una pars convoluta cortical y una pars recta medular. ¿Sí? Casi todo el túbulo contorneado proximal está en la corteza. S1 sería la primera parte, S2 la segunda parte, y S3 la última parte del túbulo contorneado proximal, que ya es medular y corresponde a la pars recta. Se encuentra en la franja externa de la médula externa. Las características del líquido tubular del túbulo contorneado proximal. Este recibe, proveniente del glomérulo, un filtrado glomerular que posee un volumen de 180 litros por día, con una concentración total de 300 milimoles barra litro, una concentración de cloruro de sodio de 294 milimoles barra litro y una concentración de urea de 6 milimoles barra litro. Es decir, de los 300 milimoles barra litro, esto está tomado del Behan Taylor, se simplifica a la osmolaridad aportada por el cloruro de sodio y por la urea. Desprecia a los demás solutos. O sea, de los 300 milimoles de concentración total de líquido tubular, 294 corresponden al cloruro de sodio y 6 a urea. Bueno, el líquido que el túbulo contorneado proximal aporta a la asa de Henle, luego de atravesar el túbulo contorneado proximal, tiene un volumen de 60 litros por día. O sea, el túbulo contorneado proximal recibió 180 y aportó 60, lo que implica que reabsorbió el 66,66% del líquido que recibió, porque reabsorbió 120 litros de los 180 que había recibido. Con respecto a la osmolaridad, sigue siendo de 300, es un líquido isosmótico, con la corteza que lo rodea, que es también de 300, y también lo podríamos considerar un líquido isotónico. Si yo sumerjo glóbulos rojos en este líquido, lo más probable es que no modifiquen su volumen. Bueno, pero la concentración parcial de cloruro de sodio y urea que contribuyen a estos 300 milimoles es diferente, porque estos 300 están conformados por 280 cloruro de sodio, o sea que el cloruro de sodio bajó de 294 a 280, esto es por los mecanismos activos del túbulo contorneado proximal que bombean cloruro de sodio, mientras que la urea sube de 6 a 20, en parte porque la urea se reabsorbe pero un poquito se secreta, y en parte porque la velocidad de difusión de la urea es menor que la del agua. Entonces, concretamente vos reabsorbés 66,66% de agua, y en un ratito vamos a ver que la urea se reabsorbe entre el 40 y el 60%. Entonces termina un poquito concentrada respecto a la que había recibido. Bueno, con respecto a las funciones, el túbulo más largo y el que tiene más funciones. Por lo menos tiene 10 funciones, que son la reabsorción de sodio junto a cloro y bicarbonato, la reabsorción y secreción de potasio, la reabsorción de calcio, de magnesio y fosfato, la reabsorción de agua, vinculada a la reabsorción de iones o de solutos en general, la reabsorción de glucosa, la reabsorción de aminoácidos, péptidos y proteínas, la reabsorción y secreción de urea, y la reabsorción y secreción de ácidos y bases con un predominio de secreción. Bueno. Entonces, lo principal es que, si este es un sector, esto del túbulo contorneado proximal, el 65% del filtrado se reduce aquí, y vos tenés reabsorción de sodio junto a cloro, a bicarbonato, de potasio, de agua, de glucosa, de aminoácidos, y secreción de hidrógenos, de ácidos orgánicos y bases. Por un líquido que termina siendo isosmótico respecto del intersticio donde se encuentra este túbulo o de las células. Bueno, con respecto a la primera función, la reabsorción de sodio, por ahí la más complicada o la que más hay que desarrollar,
Los segmentos S1, S2 y S3 se reabsorbe del 65 al 68% del sodio filtrado, se hace acompañado en un 75% por cloro y en un 25% por bicarbonato. Los mecanismos de reabsorción son el transporte de sodio solutos, que representa el 10% de los mecanismos de transporte de sodio, el antiporte sodio-hidrógeno asociado al ácido carbónico y a la reabsorción de bicarbonato, que representa el 20%, el antiporte sodio-hidrógeno asociado al ácido fórmico y a la reabsorción de cloro, que representa el 50% de los mecanismos de transporte, y el llamado arrastre de sodio por cloro, que representa el 20% restante. Muy bien. Las claves de la reabsorción son las siguientes. Primero, la reabsorción de sodio es un mecanismo antiguo. Es decir, vos tenés en la membrana vasolateral bombas, bombas sodio-potasio ATPasa, que al disminuir la concentración de sodio en el líquido intracelular, promueven el pasaje de sodio hacia la célula, la reabsorción de sodio. Bien. El gradiente de sodio favorece su reabsorción por cotransporte con otros solutos o su antiporte con hidrógeno. El sodio que ingresa lo hace en cotransporte con glucosa, en cotransporte con aminoácidos, en cotransporte con fosfato o en antiporte con hidrógeno. Así es que este mecanismo, además, sirve, o sea, la reabsorción de sodio, sirve para reabsorber glucosa, aminoácidos, fosfato, etc. Y para secretar hidrógenos. La reabsorción de sodio genera un potencial transepitelial negativo. Esto favorece también la reabsorción de aniones y además aumenta la osmolaridad intersticial, lo que favorece la reabsorción de agua. O sea, vos reabsorbés sodio, esto promueve reabsorción de agua porque aumenta la osmolaridad. Además genera un potencial negativo en la luz, un gradiente transepitelial negativo. La reabsorción de agua aumenta la concentración de cloro y de urea en la luz. Esta reabsorción de agua promueve el aumento de la concentración de urea, hace que se reabsorba en forma pasiva la urea, la cual, como no tiene cargas, solo depende de que se concentre en la luz, así que depende de la reabsorción de agua, la cual a su vez depende de la reabsorción de sodio. O sea que indirectamente la reabsorción de sodio motiva la reabsorción de urea. En el caso del cloro, como el cloro es un anión, tiene cargas, no solo depende de un gradiente químico, sino también de un gradiente eléctrico. El gradiente químico está determinado por el aumento de su concentración, dado por la reabsorción de agua, mientras que el gradiente eléctrico se da por el aumento del potencial negativo en la luz, por la reabsorción de sodio, que es un catión. La suma del gradiente eléctrico más el gradiente químico promueven una reabsorción pasiva de cloro. O sea que si yo activamente consigo que se reabsorba el sodio, pasivamente voy a conseguir que se reabsorba agua, urea y cloro. Bueno, en resumen, lo tengo, como les decía, la bomba sodio-potasio ATPasa, que al sacar sodio y meter potasio disminuye la concentración de sodio en el líquido, lo que promueve la reabsorción de sodio. Esta reabsorción de sodio puede hacerse por cotransporte con otros solutos, como la glucosa, sin portes o con aminoácidos, o por antiporte con hidrógenos. Antiportes con hidrógeno, con calcio, esos son antiportes de hidrógeno, de sodio e hidrógeno. Pero todo está motorizado por la bomba sodio-potasio ATPasa, que sustrae sodio de la célula y disminuye su concentración intracelular. Ahora vamos a ver cada uno de los mecanismos. Mecanismos de reabsorción son cuatro. El cotransporte sodio-solutos, el antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato, el antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro, y el arrastre de sodio por cloro. Con respecto al cotransporte sodio-soluto, serán los segmentos S1 y S2, es responsable del 10% de la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio va acompañada de la de cloro. La reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua. Entonces, resumiendo, mecanismos activos causan reabsorción de sodio. El sodio impulsa la reabsorción de cloro para mantener la electroneutralidad y además la de otros solutos, como glucosa, aminoácidos, etc. Y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isomolaridad. ¿Estamos? Así que el sodio arrastra cloro y otros solutos, ambos arrastran agua y después el agua los arrastra dentro de los capilares por drag solvent o arrastre por solvente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, con respecto a la reabsorción de sodio por cotransporte sodio-solutos, el mecanismo sería el siguiente. Esta reabsorción, que es evidentemente importante en el segmento S1 y en parte el S2 del túbulo contenedor proximal, funciona de la siguiente manera. Todo comienza cuando una bomba sodio-potasio ATPasa, presente en la membrana vasolateral, saca sodio del LIC al LIN, intercambiándolo con potasio
y gastando para ello un ATP, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el potasio que entró puede volver a salir por canales de tipo Kir, que se encuentran en la membrana vasolateral, mientras que el sodio, al haber salido, esta salida de sodio por la bomba sodio-potasio ATPasa disminuye la concentración de sodio en el LIC. Esto favorece la reabsorción de sodio desde el LEC y desde el líquido tubular, y este sodio reabsorbido desde el líquido tubular lo hace por cotransporte con distintos solutos. Por ejemplo, glucosa, aminoácidos, fosfato. Estos solutos que ingresaron luego van a atravesar la cara vasolateral de la célula del túbulo contenedor proximal por mecanismos específicos, qué sé yo, la glucosa lo hará por los transportadores GLUT, los aminoácidos por transportadores para difusión facilitada de cada uno de ellos, diferentes transportadores. Bueno, muy bien, entonces, fíjense, yo estoy sacando cationes del líquido tubular. Esto termina generando un gradiente transepitelial negativo, con luz negativa, aproximadamente 2-3 milivoltios respecto del intersticio, que es positivo. Bien, detengámonos un poquito con esto del gradiente transepitelial. ¿Qué es el gradiente transepitelial? El gradiente transepitelial es el gradiente que existe entre el potencial de membrana de la membrana apical y el potencial de membrana de la membrana basal a través de un epitelio. Por eso es un gradiente transepitelial. Vos tomás el potencial de transmembrana apical poniendo un electrodo en el interior celular y un electrodo afuera y fijándote la diferencia entre ambos electrodos. Vos calculás el potencial de la membrana vasolateral igual, con un electrodo dentro de la célula, con un electrodo fuera de la célula y comparando el potencial de ambos electrodos. Esto te va a dar a vos el potencial de transmembrana apical y el potencial de transmembrana basal. Una vez que vos tenés ambos potenciales, te fijás la diferencia entre los dos. Supongamos que el potencial de transmembrana en la membrana apical sea de menos 70 y el de la membrana basal es de menos 68. Este es 2 milivoltios más negativo que este. Eso es un potencial de transmembrana. Así como el potencial ese es un potencial transepitelial o un gradiente transepitelial. Así como el potencial de transmembrana se establece o se lee tomando como referencia el electrodo interno. Uno dice cuando un potencial de transmembrana es menos 70 milivoltios, lo que está diciendo es que el interior celular es 70 milivoltios más negativo respecto del exterior. Son valores relativos, no valores absolutos. Acá del mismo modo, cuando se establece el gradiente transepitelial y yo te digo que el gradiente es de menos 2, es menos 2, me refiero a en la luz o el potencial de membrana apical es 2 milivoltios menos que el basal, menos que el intersticio. Se informa luz respecto de intersticio. Bueno, ese es el gradiente transepitelial, lo vamos a ver a lo largo de todos los túbulos del nefrón. En este caso de menos 2. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo cationes. Entonces la luz queda demasiado negativa. Esto genera un gradiente eléctrico para la absorción de aniones. Por ejemplo, el cloro, que puede pasar por vía transcelular, por canales de cloro. También puede hacerlo por vía paracelular, teniendo en cuenta que las uniones estrechas entre las células epiteliales del túbulo contenedor proximal no son tan estrechas. Bueno, entonces yo estoy absorbiendo solutos, sodio, cloro, etc. Y esto aumenta la osmolaridad del intersticio. Si la osmolaridad del intersticio aumenta respecto de la luz, esto va a provocar el pasaje de agua, nuevamente, o por vía paracelular o por vía transcelular por las acuaporinas, ¿sí? Y así se produce absorción de agua. El agua que ingresa aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio y este aumento de las presiones hidrostáticas mueve agua dentro de los capilares. El agua que ingresa a los capilares arrastra con ella los solutos reabsorbidos por un mecanismo que es el drag solvent, el arrastre por solvente. En resumen, si yo tuviera que darte 10 pasos de la reabsorción de sodio por cotransporte de sodio solutos, yo te diría que el primer paso es la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca sodio, mete potasio, gastando un ATP. Lo segundo es que esta bomba sodio-potasio ATPasa disminuye la concentración de sodio en el LIG, favoreciendo el ingreso de sodio siguiendo un gradiente químico o un gradiente de concentración.
Este sodio que se reabsorbe lo hace por cotransporte con distintos solutos, tales como la glucosa, los aminoácidos, el fosfato, los cuales se ven favorecidos. 5. Estos solutos después atraviesan la membrana basal por distintos mecanismos de absorción de solutos. 6. La absorción de cationes provoca un gradiente transepitelial negativo con luz negativa respecto del intersticio. 7. Esto promueve la absorción de cloro por vía transcelular o por vía paracelular para mantener la electroneutralidad. 8. La absorción de solutos aumenta la osmolaridad del intersticio. 9. Esto favorece la absorción de agua por vía transcelular o paracelular para mantener la isosmolaridad. Finalmente, 10. El agua reabsorbida aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio y esto produce el pasaje de agua hacia los capilares, arrastrando con ella los solutos reabsorbidos por un mecanismo que es el drag solvent o arrastre por solvente. Ahí tenemos los 10 pasos, en forma resumida, de la reabsorción de sodio y de cloro por cotransporte sodio-solutos. Bueno, con respecto al antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato, que se da en los segmentos S1 y S2, es responsable del 20% de la reabsorción del sodio. La reabsorción de sodio va acompañada de la de bicarbonato. La reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua. Y entonces, resumiendo, mecanismos activos causan reabsorción de sodio. El sodio impulsa la reabsorción de bicarbonato para mantener la electroneutralidad. Y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isosmolaridad. En resumen, sodio arrastra bicarbonato, ambos arrastran agua y finalmente el agua lo arrastrará a sodio, bicarbonato, etcétera, hacia los capilares. Bueno, con respecto al antiporte sodio-hidrógenos asociado a la reabsorción de bicarbonato, el mismo consiste en lo siguiente. Podríamos nuevamente hablar de una bomba sodio-potasio ATPasa que saca sodio del LIC hacia el líquido intersticial, mete potasio hacia la célula, gastando un ATP. Recuerden que todos los mecanismos del túbulo contorneado proximal son activos. El potasio después pasa al LIN por sus propios canales, los canales KIR. Bueno, y esta salida de sodio del LIC produce una disminución de la concentración de sodio en el LIC. El sodio, al disminuir su concentración, favorece la reabsorción de sodio desde el líquido tubular, pero ahora este sodio reabsorbido lo hace por antiporte con hidrógenos. Estos hidrógenos que salen intercambiados por sodio que entra son producto de la disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico es una sustancia que se genera por combinación de dióxido de carbono y agua por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta ya la hemos visto en Trabajo y Tiempo Libre. Es la enzima que tiene mayor número de recambio turnover de todo el cuerpo, tiene un número de recambio de 36 millones, o sea, una enzima muy activa. Permanentemente está transformando, está generando ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua, y este ácido carbónico se disocia espontáneamente en hidrógenos y en bicarbonato. ¿Sí? Los hidrógenos se intercambian con sodio y lo que hacen estos hidrógenos en la luz es vincularse con bicarbonato filtrado. Entonces, al unirse al bicarbonato filtrado, generan ácido carbónico en la luz, el cual, por la anhidrasa carbónica del ribete en cepillo, la anhidrasa carbónica luminal se disocia en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono puede difundir hacia el interior de la célula, el agua puede hacerlo también, o podrá ser eliminada con la orina. Bueno, muy bien. Entonces, esto también lo hace, decíamos, una anhidrasa carbónica, pero en este caso una anhidrasa carbónica del ribete en cepillo. La absorción de sodio provoca un gradiente transepitelial negativo. Decíamos que favorece la absorción de aniones. En este caso, el que se absorbe es el bicarbonato. ¿Sí? Ese bicarbonato pasa a la luz. La absorción de los aniones produce un aumento de la osmolaridad en la luz. Este aumento de la osmolaridad en la luz promueve el pasaje de agua por vía transcelular o por vía paracelular. Este agua reabsorbida aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio y esto lo que hace es favorecer el pasaje de agua hacia los capilares y el agua que pasa a los capilares arrastra por drag solvent
los solutos reabsorbidos hacia ellos. Entonces, los 10 pasos que podríamos significar de esta absorción de sodio por antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato son: la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio intercambiándolo con potasio y gasta un ATP. El potasio después, por los canales Kir, vuelve a pasar al intersticio. 2. Esta salida de sodio disminuye la concentración de sodio en el LIC. 3. Esta disminución de la concentración de sodio favorece el pasaje de sodio desde el líquido tubular por gradiente químico. 4. Este sodio que pasa del líquido tubular lo hace por antiporte con hidrógenos. Estos hidrógenos, 5, son producto de la disociación del ácido carbónico que se produjo intracelularmente por acción de la anhidrasa carbónica combinando dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se disocia en hidrógenos y bicarbonato. Los hidrógenos pasan a la luz intercambiados con sodio y el bicarbonato, 6, pasa al líquido intersticial para mantener la electroneutralidad. 7. El pasaje de solutos al líquido intersticial aumenta las molaridades de dicho líquido. 8. Esto favorece la reabsorción de agua por vía paracelular o por vía transcelular. 9. La reabsorción de agua aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio. 10. Esto favorece la entrada de agua a los capilares y el agua que ingresa a los capilares arrastra los solutos reabsorbidos a los mismos. Fíjense una cosa. Cuando en este mecanismo nosotros hablamos de reabsorción de bicarbonato, en realidad, vos fijate que este bicarbonato filtrado no es que es el mismo que se reabsorbió acá, porque este filtrado se disoció en dióxido de carbono y agua. Tal vez el dióxido de carbono entró y sirvió para generar nuevo bicarbonato o no. A lo mejor la anhidrasa carbónica intracelular, lo más probable es que utilice dióxido de carbono producto del propio metabolismo. Con lo cual, este bicarbonato es probablemente distinto que este bicarbonato. Pero no importa, en el balance neto, por cada bicarbonato filtrado, un bicarbonato generado en la célula es recuperado, pasa a la sangre, como si este que se filtró se hubiese reabsorbido. En realidad, por esto el libro lo menciona recuperación de bicarbonato filtrado, no reabsorción, porque no es que este bicarbonato se reabsorbe, sino que por cada bicarbonato filtrado uno es recuperado hacia la sangre por este mecanismo de la anhidrasa carbónica. Esta es la absorción de sodio por antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato. El antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro funciona así. Se dan los segmentos S1 y S2, es responsable del 50% de la reabsorción de sodio, es el mecanismo cuantitativamente más importante. La reabsorción de sodio va acompañada de la de cloro. La reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua. Entonces, y resumiendo, al igual que en el primer mecanismos activos causan la reabsorción de sodio, el sodio impulsa la reabsorción de cloro para mantener la electroneutralidad y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isomolaridad. Es decir, sodio arrastra cloro, ambos arrastran agua y después el agua los arrastra dentro de los capilares. El tercer mecanismo de reabsorción de sodio es el antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro. En este caso, todo comienza igual que siempre. La bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio del LIC intercambiándolo con potasio, el cual después, por los canales Kir, vuelve a la luz, al líquido intersticial. Esto gasta un ATP. Mecanismo que es activo, como todos en el túbulo contenedor proximal. Bueno, el bombeo de sodio disminuye la concentración de sodio en el LIC. Esta disminución de la concentración de sodio en el LIC favorece la reabsorción de sodio desde el líquido tubular. Este sodio reabsorbido, al igual que en el mecanismo anterior, lo hace por antiporte con hidrógeno, con una diferencia. Tales hidrógenos no son producto de la disociación del ácido carbónico, sino que en este caso van a ser producto de la disociación del ácido fórmico. El ácido fórmico es el ácido metanoico. Es un ácido que es el ácido orgánico más sencillo de todos, porque tiene un solo carbono. Después le seguiría el etanoico, ¿sí? O acético, que tiene 2 carbonos. El ácido acético, que forma parte del acetil-CoA, etc., es un ácido que se produce mucho en el metabolismo, pero el ácido fórmico no. El metabolismo lo produce en algunas reacciones
pero en realidad lo produce en pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque es bastante tóxico, te baja mucho el pH. Este ácido fórmico se disocia en hidrógeno y formato. Los hidrógenos pasan a la luz intercambiados con el sodio, mientras que el formato pasa a la luz intercambiado con cloro. Este cloro después pasará al intersticio para mantener la electroneutralidad. Recuerden que es una de las leyes del medio interno. Bueno, ¿qué pasa con el formato de la luz? El formato de la luz se une a los hidrógenos secretados y regeneran en la luz el ácido fórmico. El ácido fórmico o metanoico es muy soluble en las membranas, entonces este ácido, por difusión no iónica, a través de los lípidos de la membrana, vuelve a entrar. Este proceso se llama reciclado del ácido fórmico y es importante porque, decíamos que el metabolismo, que es la fuente de ácido fórmico, lo genera pero en pequeña cantidad. Sin embargo, este mecanismo representa el 50% de todos los mecanismos de reabsorción de sodio a lo largo del túbulo contenedor proximal. Quiere decir que cuantitativamente es muy importante. ¿Por qué lo es? Porque el ácido fórmico es capaz de reciclarse permanentemente a partir del formato que se libera hacia la luz. Bueno, la reabsorción de solutos aumenta la osmolaridad del intersticio. Esto promueve la absorción de agua por vía paracelular o por vía transcelular. El agua reabsorbida aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio. Esto favorece el pasaje de agua hacia los capilares peritubulares y el agua que pasa a los capilares peritubulares arrastra con ella los solutos reabsorbidos. Entonces los 10 pasos de la absorción serían la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca sodio del LIC. Esto disminuye la concentración de sodio en el LIC. Esto favorece la absorción de sodio desde el líquido tubular. 4. Esto se hace por antiporte con hidrógenos, que son producto 5 de la disociación de ácido fórmico en formato y en hidrógenos. 6. El formato se intercambia con cloro. 7. El cloro pasa hacia la luz para mantener la electroneutralidad. 8. Este pasaje de solutos hacia la luz aumenta la molaridad del intersticio. Hacia el intersticio aumenta la molaridad del mismo. 9. Esto favorece la absorción de agua por vía transcelular o paracelular. 10. La absorción de agua aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio y esto impulsa el agua dentro de los capilares peritubulares y entonces el agua, al meterse en los capilares peritubulares, por drag solvent o arrastre por solvente, permite la absorción de solutos hacia los mismos. Este es el antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro, porque acá no participa el bicarbonato, participa el cloro. Finalmente tengo el arrastre de sodio impulsado por cloro. Este se da en los segmentos S2 y S3. Es responsable del 20% de la reabsorción de sodio. Y aquí la reabsorción de cloro va acompañada por la de sodio, se invierten. En lugar de ser el sodio el que arrastra el cloro, es el cloro el que arrastra el sodio. La reabsorción de solutos impulsa la de agua. Entonces, resumiendo, mecanismos pasivos causan la absorción de cloro. El cloro impulsa la reabsorción de sodio para mantener la electroneutralidad. Y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isomolaridad. O sea que en lugar de ser sodio arrastra cloro y ambos arrastran agua, es cloro arrastra sodio, ambos arrastran agua y después el agua los arrastra a los capilares. Bueno, como consecuencia de los mecanismos que ocurren en los segmentos S1 y S2 del túbulo contenedor proximal, se crean las condiciones para un mecanismo de absorción de sodio que se llama arrastre por cloro que ocurre en el segmento S3. ¿Cuáles son esos mecanismos? En el segmento, si nosotros tomamos el segmento S1, yo tengo que la concentración de bicarbonato en la luz tubular es de 24 miliequivalentes barra litro y lo mismo en el LIN. Y la concentración de cloro es de aproximadamente 110 miliequivalentes barra litro y en el LIN también. Con lo cual, no hay gradiente químico ni para reabsorción de bicarbonato ni para reabsorción de cloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bomba sodio-potasio ATPasa genera un gradiente químico para la absorción de sodio, ¿sí? Saca sodio del LIC, disminuye la concentración de sodio en el LIC, esto promueve la absorción de sodio desde el líquido tubular por cotransportes o antiportes, eso ya lo vimos. Esto genera un gradiente transepitelial de menos 2 milivoltios, luz negativa respecto al intersticio porque estoy metiendo cationes. Esto genera
un gradiente eléctrico para el cloro. Entonces el cloro pasa de la luz tubular al link, a pesar de que las concentraciones son iguales, pero porque hay un gradiente químico un gradiente eléctrico que favorece este pasaje. Ambos iones aumentan la molaridad en el link y esto arrastra agua por gradiente osmótico. Entonces, en los segmentos 1 y 2 ocurre que el sodio ingresa por gradiente químico, el cloro ingresa por gradiente eléctrico, el agua ingresa por gradiente osmótico. Sodio arrastra cloro, ambos arrastran agua y después el agua los arrastra a los capilares por drag solvent. Bien, pero ¿qué pasa? En el segmento 2 y 3, por lo que ocurrió en el 1 y 2, se va a producir lo siguiente. Las concentraciones en la luz tubular de bicarbonato y de cloro van a variar. ¿Por qué? Tanto el cloro como el bicarbonato como el agua se reabsorben por mecanismos pasivos, impulsados por las reabsorciones activas de los otros solutos, pero son pasivos. La velocidad de difusión del agua es mayor que la velocidad de difusión del cloro, pero menor que la velocidad de difusión del bicarbonato. O sea, el bicarbonato tiene una velocidad de difusión mayor que la del agua, que a su vez es mayor que la del cloro. Como consecuencia, si el bicarbonato se mete más que el agua, la concentración de bicarbonato queda reducida, entre 8 y 18 miliequivalentes litro. Ahora, si el cloro se mete menos que el agua, la concentración de cloro queda aumentada a 132 miliequivalentes barra litro. Como consecuencia de esto, en el segmento S2 y S3 se invierte la relación entre las concentraciones y entre el cloro y el sodio que ocurría en el segmento 1 y al principio del segmento 2. Porque ahora lo que se genera es un gradiente químico para la reabsorción de cloro. Entonces el cloro se reabsorbe por gradiente químico. Esto genera un gradiente eléctrico transepitelial de más 2 milivoltios, luz positiva respecto del intersticio, porque yo estoy metiendo aniones. Esto favorece la absorción de sodio por gradiente eléctrico y ambos favorecen la absorción de agua por gradiente osmótico. Quiere decir que en el segmento S3 el cloro pasa por gradiente químico, el sodio lo acompaña por gradiente eléctrico y el agua los acompaña por gradiente osmótico. A diferencia de lo que pasaba en el segmento S1, en el S3 el cloro arrastra al sodio, ambos arrastran al agua y después el agua los arrastra a los capilares. Este mecanismo, que ocurre en una parte del segmento S2, pero fundamentalmente en el S3, donde el cloro arrastra al sodio, se llama precisamente arrastre por cloro. Bien. Con respecto a la reabsorción de potasio, en el segmento S1 y S2 existe reabsorción de potasio. En el segmento S3 existe secreción de potasio. La absorción neta en el túbulo contorneado proximal es del 60 al 65% del potasio filtrado. Podrá haber un poquito más, ahí está, para que se vea que es reabsorción de potasio. Podrá haber un poquito más de reabsorción que secreción si el potasio, digamos, está escaso. Podrá haber más secreción que reabsorción si el potasio está demasiado elevado, o sea que uno puede regularlo, pero estas funciones de que predomine la reabsorción o secreción son del túbulo colector, que es el que hace las cosas facultativamente. Acá siempre hay una reabsorción neta de 60 al 65% del potasio filtrado. Los mecanismos son un montón. La bomba de potasio TPasa, los canales KIR 1.1, que quiere decir canales de potasio con rectificación interna, los KIR 2.3, los canales de potasio sensibles a taurina, el cotransporte potasio-cloro, y también hay pasaje paracelular. Con respecto a la reabsorción y secreción de potasio, esta se da de la siguiente manera. En la membrana vasolateral tenemos nuestra vieja y querida bomba sodio-potasio ATPasa, saca sodio, mete potasio, gastando ATP. Esto eleva las concentraciones intracelulares de potasio y el potasio va a salir de la célula, o bien por canales KIR 2.3, que son canales de potasio con rectificación interna, 2.3, que están en la membrana vasolateral, por canales de potasio taurina sensibles o por cotransporte potasio-cloro. También pueden pasar a la luz tubular, o sea, puede ser secretado el potasio por canales KIR 1.1 y el potasio secretado más el potasio que anda en la luz que fue filtrado puede ser reabsorbido por vía paracelular. La tasa de secreción y la tasa de absorción variarán de acuerdo a la potasemia, de acuerdo a la concentración de calcio intracelular, de acuerdo a distintos factores. Por lo general, asumimos que si bien en el túbulo contorneado proximal
hay en los segmentos S1 y S2 un predominio de reabsorción de potasio y en el segmento S3 un predominio de secreción, tenemos una absorción, una reabsorción neta del 60 al 65% del potasio filtrado. Esa es, digamos, la cinética del potasio en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se regula la reabsorción de potasio? Los estimuladores son el aumento de la concentración de calcio intracelular, la despolarización de la membrana, el estiramiento por aumento del volumen celular. Los inhibidores son el aumento de la concentración de GMP cíclico, por ejemplo, por el péptido natriurético atrial, el aumento de la concentración de hidrógeno, por ejemplo, en acidosis, el aumento de la concentración de ATP, por ejemplo, si disminuye la bomba sodio potasio ATPasa, la taurina, etc. Vamos a la reabsorción de calcio. En el TCP se reabsorbe el 65% del calcio filtrado. 80% se hace por vía paracelular, 20% lo hace por vía transcelular. Los mecanismos son, el mecanismo paracelular es pasivo, por complejos intercelulares, uniones estrechas de tipo claudinas, y el transcelular implica, en la membrana apical, los canales TRPV5 y TRPV6, que son canales receptores de tipo vainiloide y con potencial de despolarización transitoria, una proteína transportadora desde la membrana apical a la basal, que es la calvindina D28K, y después a nivel basal, la bomba hidrógeno-calcio ATPasa y los antiportes sodio-calcio. Con respecto a la reabsorción del calcio, la misma puede hacerse por vía transcelular o por vía paracelular. La vía paracelular es pasiva, requiere el pasaje por un complejo de proteínas que llaman claudino, claudinas 16-19, mientras que la vía transcelular es bastante compleja, implica a nivel apical el pasaje de calcio por unos transportadores que se llaman TRPV5 o TRPV6. Esto quiere decir canal receptor con potencial de despolarización transitoria de tipo vainiloide, de tipo 5, de tipo 6, o sea, canal vainiloide. Este calcio que ingresa, para evitar que el calcio quede libre dentro de la célula, donde constituiría una señalización para una acción intracelular. Recuerden que el calcio intracelular, cuando aumentaba, era la señal para el músculo, la contracción muscular, en el nervio, la secreción hormonal, la secreción de neurotransmisores, en algunas glándulas la secreción hormonal. Bueno, en el riñón también tiene efectos, entonces para evitar que ese calcio, que lo que yo quiero que haga es pasar al lin y de ahí a la sangre, para evitar que aumente en el citosol, se une rápidamente a una proteína transportadora que es la calvindina D28K, será llevado a la membrana basal o vasolateral, donde por mecanismos activos pasará al lin. Estos mecanismos activos pueden ser una bomba de calcio ATPasa, un transporte activo primario, o un intercambiador calcio o antiporte calcio-sodio, que sería básicamente un transporte activo secundario, porque el sodio que entró después tiene que salir por una bomba sodio-potasio ATPasa. O sea que este es un transporte activo secundario. Entonces tengo el TRPV5 y 6 para que ingrese a la célula por el polo apical, la calvindina que lo lleva de la membrana apical a la membrana basal, la bomba calcio ATPasa y el intercambiador calcio-sodio en la membrana basal. Eso para el transporte transcelular, mientras que para el transporte paracelular tenemos los complejos de claudin 16 y 19. Con respecto a la regulación de la reabsorción de calcio, los estimuladores son la vitamina D, vía proteína quinasa C, la paratormona, vía AMP cíclico, la proteína cloto, la calicreína, el fosfoinositol bifosfato, el WNK4, el aumento del pH, o sea, la alcalosis, mientras que los inhibidores son la disminución del pH, o sea, la acidosis, y el aumento de la concentración de calcio intracelular. Con respecto a la reabsorción de fosfato, de fósforo, en los segmentos S1 y S2 se reabsorbe el 55 al 75% del fósforo filtrado. En el S3 se reabsorbe el 10 al 20%, o sea que puede llegar a reabsorber hasta el 95% en el túbulo contorneado proximal. Casi no queda fosfato para pasar a los otros túbulos. Los mecanismos son el cotransporte sodio-fosfato de tipo 1, NPT1, el de tipo 2, NPT2, el cotransporte electroneutro fosfato-sodio, antiporte sodio-aniones fosfato. Bueno, con respecto a la regulación de la reabsorción de fosfato, los estimuladores son la disminución de la fosfatemia, la disminución de la concentración de la paratormona, el aumento de la concentración de la vitamina D. Inhibidores son el aumento de la fosfatemia, el aumento de la paratormona, el aumento de las llamadas fosfatoninas, como el factor de crecimiento fibroelástico de tipo 23, el de tipo 7,
las proteínas de tipo cloto, etc. Bueno, con respecto a la reabsorción de fosfato, nuevamente utiliza el cotransporte sodio-fosfato. Si a vos te preguntan, porque son muchas las sustancias que pueden ingresar por cotransporte con sodio, pero si a vos te preguntan cuando vos hablas de cotransporte sodio-solutos, ¿cuáles son las 3 sustancias más importantes? Tenés que mencionar a la glucosa, a los aminoácidos y al fosfato. O sea que todo comienza como siempre en el cotransporte sodio-solutos. La bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio gastando un ATP. El sodio disminuye su concentración intracelular y entonces el sodio ingresa desde la luz tubular hacia el líquido intracelular. Este sodio que ingresa arrastra potasio por un cotransportador NPT, que es sodio-fosfato, y este fosfato que ingresa después saldrá también por cotransportes de distinto tipo con sodio o por antiporte con aniones. Entonces, es una variación más de los mecanismos de cotransporte sodio-solutos. Reabsorción de magnesio. En el túbulo contenedor proximal se reabsorbe el 20% del magnesio filtrado. Los mecanismos al unir la vía paracelular, las uniones estrechas de tipo Claudin 16-19, y transcelular puede ser por el canal receptor de tipo melastinoide, no vainiloide como eran los de calcio, con potencial de despolarización transitoria, es decir, el TRPM6. La regulación es similar a la regulación del calcio. Bueno, con respecto a la reabsorción de iones, de electrolitos, impulsa la reabsorción de agua por gradiente osmótico. En el túbulo contenido proximal se reabsorben 120 litros de agua por día, lo que representa el 66,66% del agua filtrada. Los mecanismos son paracelular y transcelular. Los transcelulares son por las acuaporinas. Acá hay muchos tipos de acuaporinas. Acá no participa ninguna de las que son sensibles a la antidiurética. Esas van a participar en el nefrón distal. Acá la que participa es la acuaporina de tipo 1, que es apical, la acuagliceroporina de tipo 7, que es apical. Esta permite el pasaje de agua y esta permite el pasaje de agua y de glicerol. La acuaporina de tipo 3, que es vasolateral, y después las acuaporinas de tipo 8, que son intracelulares y sirven para el pasaje del agua del rey. Bueno, olvídate de la 8, el agua entra por la acuaporina de tipo 1 o la de tipo 7 por la cara apical, y después atraviesa toda la célula y por la acuaporina de tipo 3 pasa a la cara basal, pasando al intersticio. Junto al pasaje paracelular, el agua pasa al intersticio, aumenta la presión hidrostática del intersticio y arrastra los solutos hacia los capilares peritubulares, siguiendo la fuerza de Starling. Esto se llamaba drag solvent o arrastre por solvente. Bueno, las regulaciones. El agua se reabsorbe por vía paracelular y transcelular por las acuaporinas. Se requiere un gradiente osmótico generado por la reabsorción de solutos. Para la reabsorción de estos solutos se requiere la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Es decir, si bien el agua pasa en forma pasiva, el cloro también, como para el agua, para el cloro, para el bicarbonato se requieren o gradientes osmóticos o gradientes eléctricos o electroquímicos, los cuales son en última instancia generados por la bomba de sodio potasio ATPasa. A veces algunos autores dicen que esto sería algo así como transportes activos terciarios. O sea, el primario es la bomba sodio potasio ATPasa. ¿Sí? El secundario es el cotransporte sodio-solutos impulsado por la bomba. Y el terciario sería el cloro, la reacción de cloro, el bicarbonato de agua impulsado por los transportes sodio-solutos que son impulsados por la bomba. De todas maneras, no hablen de transporte activo terciario, porque eso no lo van a encontrar en los libros. De hecho, a esto se los menciona como transportes pasivos. Bueno, la regulación de la reabsorción de agua en el TCP está relacionada con la de los distintos solutos que se reabsorben en este sector. Todos los factores que favorecen la reabsorción de sodio, de potasio, etcétera, pueden favorecer la reabsorción de agua. Bueno, con respecto a la reabsorción y secreción de urea, en el segmento S1, a medida que se reabsorbe agua, aumenta la concentración de urea en el líquido tubular. En el segmento S2, esto impulsa la reabsorción de urea. En el S3 hay secreción de urea, o sea, el túbulo contenedor proximal puede reabsorber o secretar, pero la reabsorción neta de urea en el túbulo contenedor proximal es del 40 al 50%, o sea que hay reabsorción neta. La reabsorción supera la secreción. Los mecanismos son los canales de urea del tipo A2 y A3, los UTA2 y UTA3. Los UTA2 son apicales y los UTA3 son basales. Ninguno de los dos son sensibles a la antidiurética. Los canales de agua, las acuaporinas que son sensibles a la antidiurética, y los UTA, los canales de urea que son sensibles a la antidiurética, son las acuaporinas 2
y los UTA1. Esto lo vamos a ver en el nefrón distal. En el proximal tengo la aquaporina 1, la 3, la 7, la 8, tengo los canales UTA2, los UTA3, pero no tengo aquaporina 2 ni tengo UTA3, ni tengo UTA1. Bueno, respecto a la reabsorción de glucosa, en el túbulo contenedor proximal se reabsorbe del 99 al 100% de la glucosa filtrada. Los mecanismos son la reabsorción por cotransporte activo secundario con sodio, usa los cotransportadores SGLT2 o SGLUT2 apicales y los transportadores, que sería el sodio glucosa transportador, y los transportadores GLUT2 basales, que no son sensibles a la insulina, como los GLUT4. Con la regulación, este mecanismo es inhibido por fluoricina. Entonces, desde la luz tubular, todos los mecanismos que impulsan la reabsorción de sodio impulsan la reabsorción de glucosa por los SGLT. Esa glucosa que entró, después atraviesa por los GLUT2, la membrana basal, por difusión facilitada, y pasan al líquido intersticial para después ser arrastradas por el agua hacia los capilares sanguíneos. O sea que este es un transporte activo secundario, o transporte glucosa-sodio impulsado por la bomba sodio-potasio TPasa, y esto sería una difusión facilitada que es pasiva. Vamos a la reabsorción de aminoácidos, péptidos y proteínas. Los aminoácidos se reabsorben el 99 a 100% de los aminoácidos filtrados. Los mecanismos nuevamente son cotransporte activo secundario asociado a la reabsorción de sodio, pero también difusión facilitada, existiendo uniportadores para aminoácidos neutros, para aminoácidos catiónicos o básicos, y aminoácidos aniónicos o ácidos como el glutamato. También es inhibido por fluoricina, como el de la glucosa, porque el mecanismo es similar. Es decir, así como la bomba sodio-potasio TPasa impulsa la reabsorción de sodio, que impulsa por cotransporte la reabsorción de glucosa, yo tengo que la bomba sodio-potasio TPasa impulsa la reabsorción de sodio, que por cotransporte impulsa la reabsorción de aminoácidos, los cuales después, por sus uniportadores, por difusión facilitada, pasan al líquido intersticial. La reabsorción de péptidos pequeños es un poquito más compleja, pero se puede reabsorber el 100% de los di o tripéptidos filtrados. Los mecanismos son un transporte péptido-protón, que es el transportador PEPT1 apical, transportador de péptido-protón 1. Después, una vez que entró, se digieren por di o tripeptidasa citoplásmica y después, una vez que liberan los aminoácidos, estos atraviesan la membrana basal, la membrana vasolateral, por uniportadores, por difusión facilitada, para aminoácidos neutros catiónicos o para glutamato. Es decir, un tripéptido, un oligopéptido, estos se reabsorben. Por ejemplo, el oligopéptido puede ser degradado por peptidasas extracelulares que están en el ribete en cepillo y lo que se absorben son los aminoácidos. Un dipéptido, un tripéptido, puede entrar por el PEPT1, que es un carrier sin porte de hidrógeno, es decir, un cotransporte con hidrógeno, ¿sí? Concretamente el PEPT1 es el cotransportador hidrógeno péptido o péptido-protón. Bueno, entonces, una vez que entra a la célula, las peptidasas intracelulares lo degradan en los aminoácidos correspondientes y después la sangre lo que pasan son aminoácidos. ¿Qué pasa si son péptidos grandes y proteínas pequeñas que han sido filtradas? Pueden decir que las proteínas grandes no se filtran, pero algunas pequeñas capaz que sí. Entonces, el 100% se va a reabsorber. Los mecanismos son pinocitosis apical, unión a lisosomas primarios y formación de lisosomas secundarios, digestión por enzimas proteo o hidrolíticas lisosomales, y después, una vez que liberaste los aminoácidos, lo de siempre. Difusión facilitada basal por uniportadores para aminoácidos neutros, uniportadores para catiónicos y para glutamato. O sea que sería así. Viene la proteína pequeña o el péptido grande, por endocitosis ingresa a la célula, formándose una vesícula pinocítica. Bueno, previamente se unió a un receptor para poder entrar, se forma un endosoma temprano, está revestido generalmente por clatrina, después pierde la clatrina, una vesícula cubierta pierde la clatrina, el receptor se desacopla y vuelve a la membrana apical, bueno, y entonces se forma el endosoma tardío. Este se va a unir a un lisosoma primario, se va a formar un lisosoma secundario fagosoma, donde se incorpora hidrógeno para acidificar el medio, porque las peptidasas de los lisosomas trabajan a pH ácido, y bueno, dentro del lisosoma, la proteína pequeña o el péptido grande es degradado, sus aminoácidos son liberados, estos aminoácidos atraviesan la cara basal y pasan la sangre por sus uniportadores, por difusión facilitada. Entonces,
La proteína se une al receptor de membrana, se produce la endocitosis. Se forma una vesícula pinocítica con abundante contenido de agua, que es cubierta porque está rodeada de clatrina, contiene el receptor. Pierde la clatrina, pierde el receptor, se transforma en un endosoma. Se une el lisosoma primario, se forma un secundario. Este se capta hidrógenos y cuando se acidifica el medio intracelular, las proteasas, las enzimas proteolíticas o hidrolíticas a pH ácido del lisosoma, como catepsinas y otras proteínas, degradan la proteína, liberan los aminoácidos y después los aminoácidos por difusión facilitada atraviesan la cara vasolateral y pasan al intersticio. Bien. Décima y última función. La creación de ácidos y bases orgánicas. Esto depende del grado de ionización, si tiene o no tiene cargas. Las formas no ionizadas generalmente se secretan por difusión no iónica. ¿Qué significa eso? Atraviesan directamente la bicapa lipídica porque son liposolubles. Las formas ionizadas, las que tienen cargas, lo hacen por transportadores específicos como los OAT o los OCT. Los OAT son los transportadores de aniones orgánicos, los ácidos, y los OCT son los transportadores de cationes orgánicos y las bases. El transporte apical y basal es diferente. El transporte vasolateral es activo, requiere la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, mientras que el apical puede ser pasivo o activo, no es selectivo y puede ser inhibido por una droga llamada probenecid. Bueno, por ejemplo, los ácidos son aniones, tienen cargas negativas. Un ácido es toda sustancia que puede ceder un hidrógeno. Esto lo están viendo en las clases de pH con Guido. Si cede un hidrógeno que tiene carga positiva, se queda con carga negativa, se comporta como un anión. Bien. Pueden ser endógenos, o sea, producto del metabolismo, o exógenos, incorporados con la dieta, o a través de, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos, una droga, algo tóxico. Bueno, los endógenos pueden ser, entre lo más importante, el ácido úrico, que es el producto final común del metabolismo de las purinas, la adenina y la guanina de los ácidos nucleicos, el ácido oxálico, el ácido hipúrico, que es un conjugado con el aminoácido glicina, bueno, los ácidos grasos, los ácidos biliares. Exógeno puede ser el ácido salicílico, el ácido acetil salicílico forma el ácido salicílico. El acetil salicílico es como el de la aspirina, es un antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, el ácido salicílico se elimina por este mecanismo. La penicilina, que es un antibiótico, el ácido paraminipúrico, que nosotros habíamos visto que lo usamos para medir el flujo plasmático renal efectivo, las sulfonamidas, que también son antibióticos, las cefalosporinas, que también son antibióticos. Por ejemplo, el caso de la penicilina, sabiendo que este mecanismo es inhibido, la secreción es inhibida por probenecid, yo uso el probenecid en el tratamiento de las personas que tienen que recibir penicilina para aumentar el tiempo de vida media de la penicilina en el cuerpo. Si yo te doy penicilina con probenecid, va a tardar en eliminar penicilina, y la penicilina, que es un antibiótico, va a actuar más en vos. El ácido úrico tiene reabsorción y secreción, ¿sí? Un caso particular, con más reabsorción que secreción. Con lo cual, si yo con probenecid inhibo la reabsorción e inhibo la secreción, va a predominar inhibir la reabsorción. Entonces, a diferencia de la penicilina, que con el probenecid yo hago que quede más en tu cuerpo, al ácido úrico con probenecid hago que lo elimines más. El ácido úrico que se produce en el metabolismo de las purinas puede estar aumentado, esto se llama hiperuricemia, en personas que tienen una enfermedad metabólica que la agota, ¿sí? Entonces, en estas personas, si yo quiero eliminar ácido úrico, también te doy probenecid. Pero en este caso lo que hago es impedir la reabsorción. Porque a diferencia de la penicilina, que se secreta más que lo que se reabsorbe, el ácido úrico se reabsorbe más que lo que se secreta. Bueno. Los mecanismos para la absorción para la secreción de ácidos son los OAT, transportadores de aniones orgánicos, el antiporte ácido alfa-cetoglutarato, que puede ser el OAT1 o 3, que son basales, el cotransporte sodio-ácidos dicarboxílicos, que es basal, el antiporte ácido-ácido, siempre orgánicos, que es el transportador de aniones orgánicos de tipo 4, que es apical, uniportadores activos de aniones apicales, y es regulado por el probenecid, que lo inhibe. Bueno, acá lo tenés. Vos tenés la bomba sodio-potasio ATPasa, saca sodio, mete potasio, y esto genera un gradiente para la reabsorción de sodio. El sodio ingresa por cotransporte con ácidos dicarboxílicos, ¿sí? Estos ácidos dicarboxílicos por antiporte permiten el ingreso de otros ácidos orgánicos, por los OAT1 y los OAT3. Esto está en la membrana basal. Una vez que el OAT entró, puede salir por la cara apical al lumen, intercambiado por otro ácido, el OAT4, que es un intercambiador o un antiporte ácido-ácido, o bien por un uniportador activo, que gasta ATP, que lo bombea hacia el exterior.
Vamos a las bases, los cationes. Pueden ser endógenas la creatinina, que lo vimos como el producto, lo vimos para medir el BFG, la tasa de filtración glomerular, pero también lo vimos en trabajo y tiempo libre como producto del metabolismo de la fosfocreatina del músculo, etc. La acetilcolina, que es el neurotransmisor parasimpático, las catecolaminas, que constituyen el neurotransmisor del simpático, la dopamina y la serotonina, que también son neurotransmisores. Bueno, todos estos son endógenos y se eliminan por este mecanismo. Exógenas puede ser la morfina, que es un depresor del sistema nervioso central, que se puede utilizar en los enfermos terminales de cáncer, en el tratamiento, digamos, para disminuir el dolor, pero también algunos lo utilizan como droga de abuso. En realidad no la morfina, sino un derivado acetilado, que es la N-acetilmorfina, que es 10 veces más potente que la morfina y que se llama heroína. Es una de las drogas de abuso más peligrosas que existen. Después la ranitidina, que es un antiácido, la atropina, que es un anticolinérgico, bloquea los receptores de acetilcolina, la procaína, que es un anestésico de superficie, la neostigmina. Bueno, todas estas sustancias se secretan por el mecanismo de secreción de bases orgánicas. ¿Cuáles son estos mecanismos? Los OCT, que son los transportadores de cationes orgánicos, que son basales, el antiporte hidrógeno-catión, que es apical, los uniportadores activos de cationes, como la fosfoglicoproteína, que son apicales, y es regulado por el probenecid, que lo inhibe. Bueno, acá lo tenemos. El OCT2 lo impulsa por la cara basal, y después, para que salga por la cara apical, puede ser por antiporte cation-protón, que es electroneutro, porque está sacando una carga positiva y metiendo una carga positiva, o por una bomba de cationes, que impulsa el catión en sentido hacia la luz del túbulo. Bueno, además el TCP absorbe vitaminas hidrosolubles, secreta amoníaco por difusión no iónica, secreta amonio por antiporte con hidrógeno, reemplaza al hidrógeno, antiporte con sodio, digo, reemplaza al hidrógeno en el antiporte sodio-hidrógeno, etc. Quiere decir, el túbulo contenedor proximal tiene un montón de funciones, porque el túbulo más largo del nefrón es el que recibe el mayor volumen de filtrado, entonces tiene que reducir ese volumen, tiene que reducir la carga de sodio y de otros solutos para el nefrón distal, prácticamente absorbe toda la glucosa, los aminoácidos, los péptidos y las proteínas filtradas. Bueno, en resumen, como consecuencia de los procesos de reabsorción y secreción de agua y solutos en el TCP, fíjate, yo grafico la concentración del líquido tubular respecto al plasma, según el porcentaje de longitud del túbulo proximal, a medida que va atravesando el túbulo proximal, la polaridad más o menos se mantiene, porque habíamos dicho que el líquido era isosmótico. Pero algunas sustancias se concentran, como la urea, como la creatinina, y otras se diluyen, como el bicarbonato, la glucosa, los aminoácidos. En algunos casos, la glucosa, los aminoácidos, porque se resuelve prácticamente todo. Entonces, cuando llego al 100% del túbulo octanado proximal, prácticamente tengo 0% de glucosa, aminoácidos. En otros casos, porque la velocidad de reabsorción es mayor que la del agua, como en el caso del bicarbonato, entonces termina diluido. En el caso del cloro es un poquito mayor que la del agua, puede terminar concentrado. La urea es mayor que la del agua, termina concentrada, y la creatinina porque se secreta. Bueno, o sea que la concentración de cada uno de los distintos solutos puede variar, aunque la concentración total se mantenga en 300 milimoles barra litro, o sea, constitución de un líquido isomótico, isotónico, que se aporta al asa de Henle, a la rama descendente del asa de Henle. La bibliografía para esto ha sido el Behan Taylor, el Arnalde, el Guyton y Hall, el Gannon, el atlas color del Despópolo, donde le saqué lo de los cationes y los aniones orgánicos, etc. Bien, queridos. Terminamos con el túbulo contenedor proximal. Próxima clase les doy asa y túbulo distal, porque no tienen tantos transportadores, lo puedo dar en una sola clase. Y después me queda la clase de concentración urinaria. Sigan cuidándose, polluelos, y nos vemos pronto.